¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quien les habla, yo soy Fernando. Estoy a cargo de esta primer clase que hemos grabado, primera y única clase que hemos grabado para el seminario taller Estructura y Conflictos de Mendoza, donde vamos a desarrollar el módulo 3, ¿no? Que tiene que ver con la estructura productiva de Mendoza. Vamos a intentar brindar un espacio y un momento, ¿no? Para pensar, para cuestionar y fundamentalmente para conocer esa estructura productiva de Mendoza como el resultado de grandes transformaciones a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Transformaciones que tienen que ver con modelos de desarrollo, con modelos de acumulación, con luchas sociales, con luchas populares, eh, y con momentos de alguna manera de relaciones de fuerzas que han determinado, ¿no? Determinados justamente modelos. En principio, comentarles que trabajaríamos dos bloques históricos, dos grandes bloques históricos, como figura ahí en esta diapositiva, ¿no? Lo que hemos puesto en la diapositiva son los temas que están en el programa, ¿no? Decimos dos bloques porque vamos de lo que sería la crisis del modelo centenario vitivinícola, un modelo vitivinícola que no surge, que surge justamente a finales del siglo XIX, ¿no? Y que a lo largo del siglo XX va a tener ciertas reformas, ¿no? En el marco de coyunturas históricas muy importantes, ¿no? Que dieron lugar a procesos de reformas, ¿no? Procesos de reforma eh, de esa estructura especializada, ¿no? Que emergió fundamentalmente a finales del siglo XIX con la penetración, podríamos decir, y la incorporación de Mendoza al circuito, podríamos decir, circuito del mercado nacional, ¿no? En un mundo de alguna manera o en una Argentina que se incorporaba, ¿no? En el carácter de país dependiente, ¿no? En esa asociación estratégica que la economía prampeana centralmente se había articulado a la economía británica y que ese justamente ese modelo centenario, ¿no? De esas características tenía como uno de sus actores o sus clases sociales fundamentales a una oligarquía que no era una novedad, sino que provenía de alguna manera de esa vieja estructura previa, ¿no? Donde no había sido transformada profundamente por un proceso de transformaciones agrarias, reformas agrarias centralmente, no hubo justamente una reforma agraria, sino que fue el resultado de una campaña del desierto, ¿no? Haber de alguna manera extendido la frontera agropecuaria, ¿no? En base a procesos coactivos, podríamos decir, o grandes eh, procesos violentos, ¿no? De grandes uso de la violencia por el Estado contra las poblaciones originarias, ¿no? En base a eso, y junto, ¿no? Con un proceso de grandes migraciones, se va a conformar el modelo centenario vitivinícola, ¿no? Con una gran especialización en esa actividad vitivinícola, orientada fundamentalmente al mercado interno, ¿no? No va a haber en ese momento un predominio, podríamos decir, de la producción de uvas de baja calidad enológica, como le llaman los especialistas. Em, ese centenario, ¿no? Que no queremos abundar mucho en la parte histórica porque justamente tenemos un recorte, a lo largo del siglo XX va a sufrir grandes transformaciones, pero no de características profundas de alguna manera, no va a ser transformado profundamente porque lo que va a haber de alguna manera son modelos, digamos, de acumulación o políticas de distribución, ¿no? De redistribución y de acumulación distintas que van a tener con un eje o con un protagonismo de lo que va a ser el Estado, ¿no? Allá por el año 55, 54 se estatiza el modelo, digamos, en la principal bodega mendocina, Giol, en ese momento, una de las principales que actuaba como una especie de monopolio y regulador del precio, ¿no? En ese contexto, previo a eso había habido una ampliación, ¿no? De la matriz productiva provincial con la incorporación de la producción
agroalimentaria o con una especialización en la agroalimentaria, pero mayormente diversificada, ¿no? Y con la aparición de algunas proveedoras, de alguna manera, de maquinarias, etcétera, que a lo largo de la década del 50, 60, eso va a continuar y va a ir dándose o desarrollándose una diversificación de esa primer matriz productiva, que es la matriz, como decíamos, del centenario, pero que se le van a ir incorporando nuevas actividades que tienen que ver con, serían actividades no tradicionales, como por ejemplo el petróleo. Esos temas los va a desarrollar tanto la vitivinicultura, como el caso de la vitivinicultura, Ricardo, que forma parte también de este equipo, y Nicolás, fundamentalmente la cuestión del petróleo. Nosotros hemos ordenado, como decíamos, dos grandes bloques históricos, uno que es desde esa crisis que se produce, la crisis del centenario vitivinícola, que es fundamentalmente en 1980 a 1988, 89, donde en el año 87 centralmente se produce, bajo la administración gubernamental de José Octavio Bordón, se produce lo que se llamó el inicio de la transformación o modernización del sector vitivinícola, que dio inicio de alguna manera a grandes transformaciones que tuvieron que ver con privatizaciones, que tuvieron que ver con ajustes, pero también tuvieron que ver con la desaparición, la expulsión de pequeños productores que anteriormente estaban más vinculados al mercado interno, ¿no? Esto que se llamó la avalancha privatizadora y la avalancha aperturista, ¿no? En un contexto llamado de globalización, de apertura al mundo, la provincia pasó a estar capitaneada, pasó a empezar a ser capitaneada ya por nuevos sectores económicos extranjeros y un nuevo proceso de concentración, ¿no? Con nuevos ganadores, con nuevos dueños, nuevos propietarios, ¿no? El factor propiedad ahí va a jugar un rol fundamental en el caso de la vitivinicultura, pero a lo largo de toda la matriz productiva vamos a intentar de dar un panorama, ¿no? Luego el otro bloque que decía es el fin de la convertibilidad, ¿no? A la actualidad, donde podríamos decir una época de oro, de crecimiento económico, que allá por el 2008 se produce, 2008-2009 se produce lo que podríamos llamar el estancamiento y la crisis de la matriz productiva, que es justamente tema hoy día de discusión, ¿no? El decrecimiento industrial como una gran característica de ese proceso y el crecimiento del sector terciario, ¿no? Eso va a ser un poco, vamos a tratar de detenernos un poco en cada momento de esto y plantear de alguna manera que ha habido un proceso general de concentración, de extranjerización económica, y que ha tenido como consecuencia de alguna manera la expulsión, la crisis de esos pequeños productores, no solamente la vitivinicultura, sino en una serie de actividades que se han ido reconvirtiendo en función de alguna manera de el principal regulador de la actividad, que es el mercado externo. Un mercado externo que podríamos decir y agregar que en el 2008 inicia una etapa de declinación, ¿no? Desde el 2008 hay, digamos, una retracción en la actividad económica mundial y las economías en general han tendido de alguna manera, primero que nada, a bajar precios y en segundo lugar a reducir de alguna manera las compras, ¿no? Entonces eso ha ido afectando de alguna manera y en particular en el 2019, ¿no? Se ha ido dando una situación de baja de precios, ¿no? Como uno de los elementos, como diríamos, de alerta amarilla, pero que también están dando o mostrando que hay una especie de agotamiento de esa matriz y en ese sentido aparecen estos grandes debates, ¿no? En particular con la megaminería, ¿no? Como esta solución, ¿no? De resolver esta crisis en base a nuevas actividades que en realidad lo que vendrían a hacer es continuar con un proceso de mayor extranjerización y de alguna manera, con una actividad que es bastante polémica en el sentido de cuáles son sus efectos tanto ambientales como lo mismo que un debate sobre el petróleo, sobre cuál es el modelo productivo a continuar.
Bueno, sobre esos temas vamos a hablar y vamos a proponer bibliografía específica, pero bueno, damos de alguna manera estas primeras pautas generales que creo que resumen bastante lo que vamos a desarrollar en estas diapositivas, que bueno, tienen una limitación de tiempo también. Bien, bueno, en esta diapositiva presentamos cuál va a ser la bibliografía esencial o la bibliografía obligatoria que nosotros consideramos importante para el desarrollo de los temas que hemos presentado en la primera diapositiva. En primer lugar, el texto de Salatino, que es este es un escrito que está en el marco de un documento de cátedra, tiene que ver con estudios sectoriales vitivinicultura. Es de 2017, pero bueno, lo que nos da es un panorama mucho más amplio, histórico, que es un poco una referencia a la que hemos hecho recién, ¿no? Desde el origen de la especialización vitivinícola, pasando por los principales momentos. Después, bueno, ahí vamos a comentar algunos textos obligatorios, perdón, de textos de consulta que ustedes tienen para ampliar también bibliografía, y que justamente en el mismo texto de Noelia van a, ustedes que es parte también integrante del equipo, van a encontrar también referencia bibliográfica. Por lo tanto, para quienes quieran ampliar, pueden encontrar muchos más trabajos también que complementan esta perspectiva. Bien, el otro texto es un texto también breve que se hizo para una clase, para un seminario que hicimos también en la Escuela de Psicología Social en el año de 2019, en diciembre del 2019, y que preparamos con Nicolás y Ricardo, que se llama La estructura productiva de Mendoza desde el fin de la convertibilidad a la actualidad. ¿No? Ese vendría a abarcar lo que sería el eje 2, ¿no? O sea, cada bibliografía estaría referida a cada punto del programa, ¿no? Y en el último punto, si bien hay varias cuestiones que no estarían contempladas, pero sí nos pareció importante presentar este texto y ponerlo como obligatorio, que es el texto de 20 mitos y realidades y fracking, ¿no? De la edición del colectivo, donde hay varios autores y donde va a haber una selección desde ya de texto, porque es un texto largo, pero estaría por un lado el completo, que es una edición general, y uno que vamos a hacer recortado para que ustedes tengan para leer, ¿no? Entonces eso quedaría claro, ¿no? Cuál es la bibliografía que vamos a utilizar. Bueno, acá lo que tratamos es presentar cómo es la estructura productiva de Mendoza, ¿no? Y nos preguntamos cómo es, qué actividades predominan, fundamentalmente, como hemos dicho, la vitivinícola, pero lo primero que hay que tener en cuenta es qué cantidad de superficie tiene y qué cantidad de esa superficie se encuentra en producción, qué cantidad se encuentra urbanizada. Uno de los datos más importantes que tendríamos que entender que esos 148.827 kilómetros cuadrados, que se traducen a 15 millones de hectáreas, solamente 1 millón se encuentran en actividad productiva, podríamos decir, y urbanizada, ¿no? O sea que hay solamente una porción vinculado mucho al recurso hídrico, ¿no? Que seguramente lo han visto ya en el módulo 2 cuando hablamos de territorio, ¿no? Eh, Actividades agropecuarias que existen, aparte de la vitivinicultura, la fruticultura, la horticultura, la olivicultura, la ganadera, ¿no? Todos circuitos productivos basados de alguna manera en pequeños productores, pero con predominancia, digamos, y con gran tendencia a la concentración, y donde los principales, digamos, tanto los que venden los insumos dolarizados, como los que venden, como los que concentran y los que compran el producto, está de alguna manera en esa pinza, podríamos decir, de donde el pequeño productor no tiene podríamos decir, un margen de rentabilidad que de alguna manera obliga a que las cantidades o las unidades de producción tiendan a la vez a hacerse más grandes, y si uno ve los datos estadísticos de los censos, lo que hay en todas estas actividades que estamos describiendo, ¿no? Es una tendencia a menos explotaciones agropecuarias, ¿no? No, menos agropecuarias con la misma superficie, ¿no? Todo esto, como les digo, las dos grandes limitaciones. La limitación en este caso geográfica y que tiene que ver con el recurso hídrico. Desde ya que el recurso hídrico vamos a analizar que es también conflictivo, que hay que analizar la conflictividad porque
no es un recurso que se distribuya democráticamente, sino que tiene que ver también con quiénes son los dueños también de la tierra y cómo se vehiculiza esa distribución. Detrás de eso, recomiendo el texto de Diego Montón, que plantea de alguna manera esa conflictividad que se da en términos, digamos, de, por ejemplo, que toma el caso de la vitivinicultura y también el caso de la producción ganadera, el caso de los puesteros, ¿no? Una gran cantidad de puesteros que se encuentran distribuidos, ¿no? en el territorio. Es muy interesante el planteo que hacen de histórico, ¿no? De esa producción que hasta la actualidad no tienen de alguna manera el derecho de propiedad y que se produce un gran conflicto en torno a tierras que donde se va incrementando esta cuestión de la extranjerización de la economía y de la tierra centralmente, ¿no? O sea, más que todo esto se ve bien claramente en el sur de la provincia, o sea, que recomiendo eso como, y seguramente lo vamos a retomar como seminario cuando veamos la última diapositiva, los últimos, perdón, módulos que hacen hincapié en la cuestión del conflicto, ¿no? Otra cuestión que es importante destacar es que a la vez que hay actividades agropecuarias, ¿no? Y viéndolo desde un punto de vista sectorial, ¿no? De distintos sectores que componen esta estructura productiva, también nos encontramos con las actividades industriales, ¿no? Que tienen que ver con la explotación y refinación de petróleo, ubicada centralmente en la zona sur, ¿no? La principal producción de petróleo, de materia prima de petróleo es en el sur, pero la principal industrialización se encuentra en Luján de Cuyo, en la destilería, ¿no? Donde bueno, hay una gran producción. Luego, destacar también la existencia de los servicios, ¿no? El comercio, el turismo, la actividad financiera, también como uno de los principales tendencias, ¿no? Esto que decimos ahí al final, una de las características, la tendencia de los últimos 30 años que destacamos como la actividad industrial va decreciendo y cómo el servicio va creciendo cuantitativamente, ¿no? Después otra de las cuestiones a destacar es cómo Mendoza, cómo se posiciona en relación al PBI nacional, ocupando un cuarto lugar luego de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Creo que en este momento estaría siendo desplazada por Neuquén. Neuquén estaría en el cuarto lugar y Mendoza en el quinto lugar. Eso en función también de la producción petrolera y lo que le ha aportado Vaca Muerta en los últimos años. Bien. Bueno, en esta diapositiva mostramos de alguna manera cómo es esa evolución que nos referíamos recién, desde el 2006 al 2018. Si ustedes ven ahí, el sector terciario es la flechita verde, la curva verde que va mostrando ese incremento. La roja, ¿no? Tiene que ver con el industrial, que va decayendo progresivamente, y el sector primario que también va perdiendo participación en el valor, ¿no? No tanto en los volúmenes. Acá se analizan fundamentalmente, cuando se analiza el PBG, se analiza por, digamos, lo que aporta en términos de eh, monetarios, ¿no? O sea, no se analizan volúmenes físicos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Esta breve focalización introductoria sobre el sector vitícola y vinícola tiene el propósito de enfatizar algunos aspectos conflictivos y críticos. El territorio y la estructura social de la provincia de Mendoza se encuentran atravesados por múltiples enfrentamientos y disputas entre diferentes sectores de la estructura social, con características particulares según la configuración territorial y con una conformación y reconfiguración histórica en el periodo reciente que recorreremos a continuación. Nos referiremos principalmente al mundo vitivinícola, pero estos conflictos se expanden al resto de la estructura social provincial. En primer lugar, enfatizamos que habitualmente expresamos como supuesto de sentido común una visión que divide la provincia entre oasis y secanos, como si fueran dos estructuras naturales en la configuración del territorio de la provincia. Destacamos, por el contrario, que la totalidad de la provincia es un territorio de tierras secas, de las cuales
Algunos sectores están irrigados, aproximadamente el 3% de la superficie total, y otros, el 97% restante, no dispone de irrigación. El área irrigada ha sido el fruto de una disputa histórica, actualmente más que centenaria, en la evolución de la provincia. Esta disputa se profundiza desde fines del siglo XIX y continúa reconfigurando el territorio en la actualidad, por ejemplo, mediante la disputa por apropiación del agua superficial y subterránea, que ha dado lugar a reconfiguraciones territoriales muy importantes en las últimas décadas. Las disputas por la apropiación del agua en las diferentes cuencas, por ejemplo, en el Tunuyán superior e inferior, entre los diversos segmentos del río Mendoza, el tramo medio y el tramo que se orienta al norte, el territorio ubicado al oeste y al este de este río, de igual forma podemos identificar conflictos en el sur provincial. En estos conflictos podemos identificar componentes técnicos, económicos, sociales, políticos y cultural simbólicos. Emergen a su vez conflictos entre diversos sectores de la propia vitivinicultura. Por ejemplo, entre la vitivinicultura mayoritariamente dirigida al consumo popular, masivo, indiferenciado, que estaría radicada principalmente en la zona este, que es la zona de mayor producción de uvas y vinos comunes, la de mayor cantidad de pequeños productores, con mayor extensión y formas de cultivos tradicionales, y producción para traslado mayorista o a granel. Encontramos dentro de la propia zona este la emergencia de sectores en construcción persistente y en contra de las otras zonas de una diferenciación de calidad, por ejemplo, a través de la promoción del Bonarda. Con una tensión permanente y múltiples vínculos, identificamos dos zonas que podemos denominar de alta calidad o de cierta calidad. Una que se denomina primera zona, ubicada al oeste del río Mendoza, o sea, los departamentos de Maipú y Luján. Y otra que en los últimos 20 años se desarrolla aceleradamente en la zona del Valle de Uco, desplazando en importancia otras producciones frutihortícolas. Se identifica y autoconstruye como zona de producción de uvas y vinos de alta calidad. Nuevas formas de cultivo, de riego y de utilización del espacio vitivinícola, como el enoturismo, de grandes inversiones de fuentes externas a la provincia, sean inversiones de grupos nacionales o de inversores extranjeros. Los conflictos que destacamos simplificadamente en esta exposición ocurren desde fines de los años 70, cuando se produce una gran caída y declive del consumo de vinos comunes. Hay múltiples causas para explicar estos cambios: caída de los ingresos, cambios de las modalidades de trabajo, cambios de las formas de vida, competencias de otras bebidas, influencia de la publicidad, etc. También, desde finales de los años 70 y comienzo de los años 80, se produce el fenómeno de la irrupción del mundo financiero en la vitivinicultura, con una magnitud e importancia decisoria diferente a la de los periodos anteriores. El mundo financiero estuvo presente desde los inicios de la vitivinicultura moderna, por ejemplo, en Giol a través del Banco Español del Río de la Plata y en Arizu a través de capitales ingleses, entre otras empresas. Con la reconfiguración del sistema financiero
que produjo Martínez de Hoz, las nuevas reglas del sistema financiero, que en el caso de la vitivinicultura se concretizaron en lo que fue el fenómeno Greco, implicaron una gran concentración de la producción, de la distribución, del manejo de los fondos financieros e impacto en la valoración de activos. Todo ello desembocó en una gran crisis, cuyos coletazos continúan presentes. Comienza cambios ya en ese momento a través de una ley de reconversión, el replanteo de los cambios de tipos de uva, los tipos de vino, las tecnologías, el cultivo, el riego, las escalas, con escaso éxito en un primer momento. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, tenemos otro gran proceso de reconversión que incluye cambios en el uso de la tierra destinada a la vitivinicultura, orientándose a la fruticultura, la horticultura, más tarde hacia lo inmobiliario y principalmente la privatización de la bodega estatal Giol. La bodega estatal fue un importante instrumento de regulación de precios y cantidades, de atenuación de los impactos de los excedentes vínicos. La bodega estatal había construido desde los años 60 hasta mediados de los 70 una gran capacidad de almacenamiento que le permitía actuar como factor anticíclico en las oscilaciones de precios e incidir en el devenir del conjunto de la vitivinicultura. No solamente aseguraba compra y precio al productor vitícola independiente, sino que también incidía en las condiciones de las transacciones del vino de traslado o a granel. A partir de los años 90, convertibilidad y nuevas reglas macroeconómicas mediante apertura irrestricta, desregulaciones de los mercados, privatizaciones, tipo de cambio alto en los primeros años, entre otras políticas, se produce un fuerte ingreso de nuevas inversiones y reorganización de sectores de la vitivinicultura. Estas nuevas inversiones no resuelven los problemas de dos sectores principales: el sector de las bodegas trasladistas y productores de vinos genéricos que producen por cuenta de terceros o a maquila, aunque no tengan uva propia, el sector de los productores independientes que elaboran en estas bodegas e inclusive los productores vinculados a cooperativas no integradas en la Asociación de Cooperativas de Segundo Grado, que fue la heredera del conglomerado sobreviviente de la privatización de la bodega estatal Giol, es decir, Fecovita. La situación actual es que tenemos una concentración en pocos grupos privados muy importantes, entre ellos Bagio RPB, Peñaflor Trapiche, Catena Zapata y Fecovita, que aunque sea un sector cooperativo, se convierte en un actor principalísimo del mundo vitivinícola. Estos grupos fueron los principales protagonistas de la importación de vino a granel en el año 2017, cuando la situación del mercado interno podría haber beneficiado a los sectores más débiles de la cadena vitivinícola. En este escenario conflictivo, el Estado ha continuado interviniendo a través de varias políticas, entre las que podemos señalar financiamiento subsidiado para apoyar los cambios de varietales, cambios en los sistemas de cultivo, de riego, de protección de los riesgos de plagas en la producción, de los accidentes climáticos, incidencia en la propia organización corporativa, regulación de cantidades a través de acuerdos interprovinciales de diversificación
y establecimiento de cantidades máximas o cupos en la elaboración de uvas destinadas a vino, mosto, al uso de los derivados como los edulcorantes o el alcohol. Otras políticas son la compra de stock vínicos y alquiler de bodegas para almacenarlos, el fondo anticíclico con cargo al presupuesto provincial, creación de bodegas a nivel municipal y para colectivos específicos como los contratistas y productores independientes, y más recientemente la propuesta de creación de un banco de vinos. Estas medidas de intervención estatal son sostenidas inclusive por sectores con un discurso ideológico acerca de la relación Estado y mercado totalmente contradictorio con el significado e impactos de las mismas. Yo soy Nicolás Guillén, voy a desarrollar la temática del petróleo y su industria en la provincia. Como una pequeña introducción les voy a preguntar, ¿consideramos al petróleo como un problema o como una solución? Esto que parece una obviedad no lo es, porque si vemos en la historia, la disputa por el petróleo ha sido causa de golpes de Estado sangrientos, de guerras entre países, por lo cual no es que sea directamente una solución a los problemas, sino que depende cómo se lo maneje desde el Estado, desde una sociedad, desde los consensos que hayan y las acciones que se generen a partir del recurso, es si el petróleo va a ser una solución para el desarrollo industrial y económico de un país o va a ser un gran peso que cause dolores de cabeza en su población. Y nunca nos olvidemos del hermano pueblo boliviano, que la política petrolera de recuperación de esas rentas y después algo parecido en el litio fue causa de un golpe de Estado y la destitución del gobierno de Evo Morales. La historia del petróleo nacional se puede dividir en dos grandes etapas. Una que arranca con Mosconi en 1922, donde consiste en el gran desarrollo de la industria del petróleo de la mano de una empresa estatal que va a buscar monopolizar todas las esferas de la producción en disputa con los grupos extranjeros que en ese momento eran la Standard Oil, la Shell, y logrando ganar esa batalla. Esta industria se va a desarrollar hasta 1955, que viene el golpe de Estado al segundo gobierno de Perón. Ahí va a venir una etapa que empieza, la podemos llamar como intermedia o de preparación de lo que va a venir después, que en esa etapa, si bien sigue aumentando la producción, siguen habiendo inversiones, empiezan en distintas políticas a tratar de romper con este monopolio estatal en este recurso estratégico de desarrollo nacional. Y ya para entrar a la etapa que nos corresponde en la materia, va a ser la última de 1992 en adelante, que es ya la entrega, la privatización, el desguace de la empresa YPF, y empiezan a haber todo un periodo que vamos a analizar en la materia de qué pasó con todo eso que se dijo en el inicio de esta etapa, que podemos resumirlo en dos puntos. Uno fue la provincialización del recurso, donde se queda escrito en la Constitución Nacional que el recurso es de las provincias, no de la nación, y vamos a ver si esto fue positivo o negativo. Y la otro gran argumento para privatizar fue que las inversiones necesarias solo podían venir de los privados. Estamos hablando que entró Repsol y vamos a ver la historia de Repsol. Bueno, vamos a ver una filmina de Mendoza, cómo está ubicada en la industria nacional. La provincia tiene gran potencial petrolero, es la cuarta en nivel de producción, de extracción del petróleo, y en la refinación es la segunda a nivel nacional. La refinería de Luján de Cuyo produce 1 de cada 4 litros que se refinan en el país. El petróleo que se refina en Luján de Cuyo proviene la mitad de la provincia de Neuquén y la otra mitad es propia de la provincia de Mendoza, que viene sobre todo del sur del mendocino. Y eso todo viene por cañerías llamadas oleoductos. Vamos a analizar ahora el negocio petrolero, los eslabones de la cadena. Primero vamos a ubicarnos en el pozo petrolero cuando se extrae el petróleo. Ahí vamos a tener que Mendoza por día
son 100.000 los barriles diarios que van a entrar a la refinería. Ese barril tiene un costo de producción que hay estudios distintos. La propia Repsol en el 2005 reconocía un valor de $6 y muchos otros estudios hablan de alrededor de $20 como mucho, con ganancias incluidas. Y otra cosa es el precio que se le reconoce a la empresa y se le paga por un acuerdo político, que hoy está en $45. No es lo mismo pagar esos 100.000 barriles a $20 que a 45. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ir a pararnos al final de la cadena, que es en la estación de servicio cuando yo cargo combustible. Y vamos a analizar, si ustedes ven el gráfico, empecemos de arriba hacia abajo, la parte donde dice impuestos nacionales. Yo cuando apenas pago de cada 100 pesos que yo pago de combustibles, vamos a tener que 40 pesos, el 40% son impuestos nacionales. Después vamos a tener las regalías que van a la provincia, que son casi 5 pesos. Después tenemos un 8% que se va a dejar el estacionero para afrontar sus costos y su ganancia empresaria. Y va a pasar, el estacionero va a comprar esas naftas a la refinería. Y la refinería va a comprar el petróleo para refinarlo. La refinería se va a dejar el 12%, 12 pesos de cada 100. Y las operadoras de área se van a dejar el 37%. Entonces acá, si volvemos a hilarlo con lo que decíamos al principio, las operadoras de área, de ese dinero que les entra, tienen de costo 17 pesos alrededor aproximadamente, y 20 pesos de renta petrolera, que se dice que es el extra que les queda después de pagar los costos y tener sus ganancias propias de cualquier empresa. O sea que es un margen que hay ahí guardado bajo 7 llaves, donde se podrían dar un fin social a esa renta, ya que el petróleo es un recurso no renovable y es del pueblo, como está escrito en la Constitución, o se podrían disminuir el precio de las naftas en surtidor. Bueno, y ahora vamos a hacer una línea del tiempo ya de la etapa de los últimos 30 años, donde está marcada la privatización de YPF en 1992 por el gobierno de Menem. Acá viene donde Repsol utiliza todos los activos, todas las reservas comprobadas que había hecho la YPF estatal, y empieza a hacer un negocio muy rentable, donde no le convenía explorar, sino simplemente vender las naftas. El modelo era de agotamiento, o sea que ya en un tiempo vamos a ver que esta empresa emprende la retirada. En el 2008 entra Eskenazi a la empresa, donde la propia Repsol le presta la plata para hacerlo socio, haciendo un intento de acuerdo con el gobierno, pero la situación sigue sin revertir la producción, sin invertir en la exploración, y ya en el 2012, en el marco de una crisis energética y de una gran gasto de divisas en comprar combustibles importados para sostener la producción de energía eléctrica, ya se va a tomar una medida de nacionalización del 51% de YPF y se va a indemnizar a Repsol. Ahí termina el capítulo de Repsol. Si ustedes ven la línea que está en gris tenue, eso indica que desde el 2008 la producción sigue cayendo, hasta el 2018 llega esa curva, y van a ver que no se va a repuntar la curva de la producción. En el 2014 va a aparecer como una gran apuesta al fracking, a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica, con esta ley, la 27007, y con el acuerdo con Chevron. Ahí viene la etapa de los proyectos conjuntos, donde asocian a YPF con las empresas extranjeras, buscando revertir la caída de la producción a costa de darle un porcentaje del mercado a estas empresas. Después va a venir la etapa ya del gobierno de Macri, donde internacionaliza el precio del barril de petróleo, donde eso ¿qué efecto produce? Unas naftas caras. Recordemos el costo de producción nacional, que es muy distinto, es mucho más bajo, pero acá se le está reconociendo el precio del barril según lo que valga en el mundo, y va a fluctuar, por supuesto. Por ejemplo, en la pandemia cae abruptamente el precio, de estar muy alto ahora está muy bajo. Y ahora ya en el 2020 aparece una propuesta más intermedia de un barril a $45,
que no eran ni los 65 o más que estuvo durante mucho tiempo en promedio, ni tampoco es el costo real que anda alrededor de los $20. Bueno, y ya para terminar, lo que vemos acá como conclusiones son que los dos argumentos principales que se utilizaron, como la provincialización del recurso, no trajo ni aumentos de producción ni mayores regalías, al contrario, las regalías en la historia han ido decayendo, y que la inversión de esas empresas privadas como única salida también muestra el caso de Repsol, que en realidad se dedican a extraer activos y a retirarse del país en el momento que ya no les conviene más el negocio. Como modelo extractivista petrolero, que no ha sido siempre así, sino que ya habíamos contrastado con el modelo de Mosconi, que es diferente, pero el modelo extractivista, que nos sirve también para analizar en lo que tiene de similar con los proyectos megamineros, podemos decir que el recurso se lo ubica como un commodity, donde el precio está fijado por el mercado internacional, donde no hay un plan social de extracción y uso que sea regulado según una industria nacional que lo necesite, sino el ritmo es puesto por estas empresas según sus apetencias de utilidades. Por lo general son ritmos acelerados de extracción, y en la provincia quedan las regalías, que suelen ser muy poquitas, un 3%, no es mucho más que eso. El modelo extractivista tiene que ser atractivo para las inversiones extranjeras, por lo cual se suelen bajar impuestos, se dan facilidades. Después el pasivo ambiental que queda, eso está clarísimo en cualquiera de estos modelos, con el fracking o la megaminería en Catamarca, en San Juan, eso se va viendo. Después hay otra dependencia tecnológica, porque estos modelos vienen atados a paquetes mayores, donde no hay una industria nacional que se desarrolle, sino que traen el modelo ya cerrado. Y aparte son acuerdos generales que involucran no solo la inversión en particular en un rubro, sino que tocan todas las esferas de la política nacional y de la economía nacional. Podemos mencionar el Pacto de Roca-Ruxman como una referencia histórica, y más recientemente el Pacto de Néstor-Kirchner en China en el 2004, donde ahí se pactan desde hacia dónde van a ir los granos de la Argentina, quiénes van a ser los que van a fabricar las obras públicas, las represas del sur, por ejemplo, quiénes van a ser los que van a proveer el material ferroviario de toda la obra de logística que se planifica en ese momento. Incluye una base militar en Neuquén. O sea, son acuerdos generales que no se reducen a un solo aspecto. Así que bueno, con esto dejamos claramente una postura contraria al modelo extractivista, ya sea en el petróleo o en la megaminería, y rescatando lo que sí tuvo de positivo una industria nacional, estatal y monopólica en función de una industria nacional, como fue el caso de la YPF de Mosconi.